Bien, son muchísimos los mensajes que van llegando a la página de Facebook del programa y la inmensa mayoría, si no el 98%, pasan por sí a la castración química, quirúrgica, pero en definitiva la gran mayoría incluso también apuntan a o cadena perpetua o penas de muerte. O sea, está clarísimo el tipo de indignación que suponen este tipo de delitos, y sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas, ¿no? Pero a ver, hagamos el ejercicio de razonar. ¿Qué ganamos? Olvídense de la perspectiva, si quieren, de los derechos humanos, de si es volver a la época medieval o no. Pensemos como sociedad, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el camino más sensato? Primero, teniendo como sujetos de derecho primarios a las víctimas de hoy y eventuales de mañana, ¿no? Y luego a esos delincuentes que tarde o temprano, puesto que no existe pena de muerte, ni existe cadena perpetua, bueno, van a volver a insertarse a la sociedad, con o sin escroto, ¿no? Con o sin medicación, pero el problema lo van a seguir teniendo acá. Entonces, de verdad, no sé en qué va a afiliarse a una u a otra teoría. ¿Qué pensás vos, Marta? Varias cosas. A ver, el tema de la castración química o quirúrgica, yo les recuerdo a algunos grandes que existía la película que se llamaba La Naranja Mecánica. Sí, claro. Entonces tú podés inutilizar la acción de las conductas, no el pensamiento. Entonces con la castración quizás lo que puede estar logrando es generando un monstruo que determina a otro para que haga lo que él no puede hacer. Entonces yo la castración la descartaría. O que utiliza otras herramientas para Otras hacerlo. Herramientas. Entonces creo que está generando un problema más grave. ¿Y por qué está aprobado en algunos países? Bueno, lo que pasa es que, ¿En algún punto se ve que funciona? Es un problema serio el tema por los daños que genera, porque acá estamos hablando desde la perspectiva del victimario y nos olvidamos de la víctima. Si yo tengo una persona que violó a un niño... La afectación para la víctima es para brutal. el resto de su vida. Sí, pero por aparte, eso la gente quiere más, claro, más hay una sufrimiento cosa para el victimario. que la gente se olvida. Si tú tenés una persona que violó a un niño, salta en la primera inconducta. ¿Por qué? Porque ya llega a una puerta de urgencia. En cambio, lo que era el atentado violento al pudor, Hoy el abuso sexual, son años. Entonces, esos años, ¿tú con qué los levantás? Porque quizás pasó 10, 12 años soportando eso. Y naturalizó esa realidad en su casa, por ejemplo. Y se acuerda de lo que le pasó como traumático, ya cuando es mayor de edad. Entonces, ahí es como insalvable. Entonces, eso es lo que para mí es muy preocupante. Entonces, lo que han tratado a nivel mundial es de buscar una solución para evitar que estas personas que, si están recluidas poco tiempo, salen y lo vuelvan a repetir y van generando y duplicando víctimas, es de ver cómo los mantienen lejos. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que salvo que uno caiga en un delito sexual como de ocasión... ¿No se rehabilita? La rehabilitación... ¿La psiquis humana en esos casos a ver, no tiene Victoria, arreglo? el ejemplo más clásico es este. Cuando ¿Son una psicópatas? Persona... No, no es que sean psicópatas. Cuando a una persona le dicen, usted tiene colesterol, no coma grasa, la persona no cambia el gusto, quizás se contiene por las consecuencias. Pero siempre que puede, tiene el desliz. Bueno, esto es lo mismo. El gusto tú no lo cambiás, lo seguís manteniendo. Se podrá contener... La estructura psicológica que te lleva al abuso y la violencia... Porque probablemente tiene una historia previa, porque hay un montón de circunstancias personales que hacen que tenga esa tendencia. Y esas tendencias no se cambian. Pero con lo que estás planteando, entonces, cada vez que un violador o abusador sexual egresa del sistema penitenciario porque cumple su pena, vuelve a ser una amenaza para la sociedad. Por eso es lo que se dice que la forma de este tipo de cosas es alejarlo de la sociedad la mayor parte del tiempo de la vida que es joven. ¿Vamos a la perpetua? ¿A dónde vamos? Bueno, 25 años por lo menos, que es el parámetro que se maneja a nivel mundial. 25 años. 2 años es un disparate. Equipararlo a los delitos más graves, a los más graves, que te llevan hasta los no sé cuánto, 30 más 15. Es que, a ver, pensarlo así, el daño Bien, es un camino. Es brutal. ¿Por acá? Bueno, está difícil debatir este tema como sociedad y a nosotros también se nos complica luego de haber escuchado el relato de la fiscal, ¿no? Entonces me parece que a veces cuando vamos como sociedad detrás de estos casos, las declaraciones, por ejemplo, del intendente y demás, recogen la indignación.
pero la pregunta que nos tenemos que hacer es la que tú hacías más temprano, ¿no? ¿Realmente vamos a hacer una sociedad más segura, mejor para todos con este tipo de medidas? ¿Vamos a solucionar el problema que tenemos de abuso y particularmente de abuso hacia los niños con la castración química, quirúrgica? ¿Lo vamos a solucionar cuando la mayoría de los abusos se da en el entorno de lo más cercano, en la casa, en los familiares, en los amigos? No viene una persona de afuera, toma ese niño. Puede darse, por supuesto, digo, pero no estamos hablando de la mayoría de los casos. Entonces me parece que lo tenemos que pensar desde otro lugar. Lo tenemos que pensar desde el lugar de, bueno, se detecta el caso. Tenemos una persona que en este ejemplo concreto puede estar 2 años en prisión. ¿Qué hacemos en esos 2 años con esa persona que hoy, nos guste o no nos guste, va a volver a la calle? También vale preguntarse, nadie puede estar hoy en la psiquis o en la emocionalidad de la niña de 9 años como para saber cuántos años va a sentirse afectada por la experiencia que vivió con este padrastro. Capaz que mucho más que 2 años. Pero hay que relacionarlo y ver las Pero, proporcionalidades. a ver, no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de qué hacemos en ese proceso. Si son 2 años, si son 4, si son 6, ¿qué hacemos? Y otra diferencia que tengo respecto a lo que plantea Marta, me parece que no podemos generalizar, ¿no? No son todos los casos iguales. Ah, por supuesto. No, por supuesto. Entonces me parece que cuando tú ves este caso concreto también nos interpela desde otro lugar. Cuando la fiscal, en otra nota que yo escuchaba, hacía un resumen de cómo vivía esta familia, bueno, cómo esta persona hacía uso del dinero, hacía uso de la vivienda, era que ponía todo, ponía las reglas. Hay allí un comportamiento social también que tiene mucho que ver con determinado mandato y determinada situación de violencia machista que va más allá de una patología concreta, ¿no? Que me parece que ahí tenemos que la gran oportunidad de decodificar algunas cosas. Yo soy dueño del dinero, soy dueño de la casa, soy dueño también de tu hija, en este caso. Eso hay que analizarlo y hay que decodificarlo. Bien. Ojo, por favor, que tampoco nadie tome esto que acaba de decir Vero como una máxima de que el machista es abusador sexual. No, yo no Por estoy favor, diciendo esto. pero porque a veces ¿viste la cómo es gente no quiere escuchar. ¿viste cómo No, es? estoy diciendo que la fiscal fue muy detallista respecto a otros Sí, sí. factores. En esa casa se vivía En esa casa de se todo. vivía La violencia una cotidiana, circunstancia sí. que hay que investigar. No son todos los casos iguales. ¿Por qué esta persona actúa de esta forma? ¿Es un problema sexual o es un problema de una suerte de matriz que tiene que ver con otras cosas, no solamente con la sexualidad? Bueno, hay cuidado, ¿no? Porque la matriz justamente patriarcal y de dominio no necesariamente remite a delincuencia sexual, a una psiquis a eso, y patologías. Victoria, pero no todos los casos de abuso remiten a patologías. A ver, Cuando uno escucha el relato de la fiscal, es muy difícil, si no imposible, encontrar un mínimo resto de humanidad en quien cometió este delito. Por tanto, lo primero que ocurre en este tipo de situaciones es que hay una respuesta que no es humana, que es visceral, es casi animal ante lo que ocurre. Y es la respuesta que da la gente a través de los mensajes, es la que podemos sentir muchos. Pero hay que detenerse en un tema que me parece relevante. En noviembre del año pasado, en este programa, mediados de noviembre, dimos a conocer unos datos escalofriantes de 2 denuncias de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes por día en Uruguay. 60 por mes, más de 700 al año, más de 700 al año. El 80% cometidos en el ámbito familiar, dentro de las puertas del hogar, de padres, tíos, familiares, amigos. Estamos hablando de 560 casos de 700 cometidos puertas adentro. Ese es un tema urgente al cual legisladores de la oposición y del gobierno deberían abocarse con urgencia, porque está ocurriendo ahora. Hoy, martes, va a haber 2 casos. Mañana, miércoles, va a haber 2 más. El jueves, 2 más. Eso para mí es lo verdaderamente importante. Si me tengo que definir, yo no me defino por ninguna de las 2 situaciones, ni la castración química ni la quirúrgica, porque entiendo, al igual que Marta, que se trata de un tema vinculado a la mente, y la castración mental no conozco por el momento. Sí me gustaría que los legisladores revieran el tema de las penas. Realmente, 2 años parece un chiste, 14 años de parece un 2, chiste. fíjate que a 18 para uso sexual agravado, ¿no? Sí, claro. O sea, De 2 a 12 y después hay algún agravante que puede ir hasta la de 12 a18 años. 18. Nada.
Es No hay nada nada. comparado con el daño que le dejan a la persona. Son años de tratamiento para superar, porque insisto, cuando tú tienes un niño violado, entra por puerta de urgencia y se detecta en el único caso. Sí, claro. El abuso son años de abuso, antes de que alguien lo nota o alguien le cree, que es lo más lamentable. Bien. Pero el tema es que yo considero que son irrecuperables. Son irrecuperables. Son irrecuperables. Igual que Marta, son irrecuperables. Que hay que hacer un tratamiento psiquiátrico, etc. Está todo bárbaro. Se podrá hacer, acompañar. Son irrecuperables. Pero entonces somos hipócritas. Porque No, si pero son algún irrecuperables, castigo le ¿cómo tenés tenemos que pena dar? de 2 años? No entiendo. Pero algún castigo le tenés que dar. Esa es la realidad. Está, pero Porque entonces dentro lo que te del importa marco es castigar, legal... no ¿qué tener una tenemos? sociedad más segura y más sólida desde el punto de vista de las víctimas en este caso. Porque Pero si la a vos lo única que te importa forma- es castigar... Pero- Bien, ¿me permiten? Tengo al intendente en este momento de 33 justamente, Elías Fuentes, en el teléfono. Intendente, ¿me escucha bien? Sí, perfecto, señora Victoria. Bueno, muy buenas tardes, gracias por darnos tiempo para conversar un poquito. Buenas tardes, soy un asiduo escucha suyo de su programa. Bueno, Cada muchas vez que gracias. puedo lo veo porque es uno de los programas más interesantes que hay en la televisión. Bueno, muchísimas gracias. Interesantes son las polémicas que está llevando, que está protagonizando usted, señor intendente, porque además son dos. Ahora se agregó con la Federación Médica del Interior por otros temas. Ya vamos con eso, pero antes. Cuando usted hace referencia, lo hizo antes a la castración quirúrgica, ahora a propósito de la química, para el caso pensado de este supuesto abusador sexual, de esa niña de 9 años, él como padrastro. Pero la pregunta es, ¿usted lo dice literal, porque así lo piensa, o porque lo que quiere es instalar debate de opinión pública sobre el tema? No, mire, es vergonzoso que lo que quiero es instalar, yo un día lo dije en una radio y me salió del alma por también un caso que había pasado. Sí. Yo desde aquel tema de Pablo Goncalves, de que mató tres jovencitas, y eso no lo repara cárcel ninguna para los padres y para la familia César. De ahí empecé a pensar y he visto todos los casos, hasta niñas pequeñas, muy pequeñas, no sé si estoy equivocado, usted me corrige, señora Victoria, señora periodista, pero yo le voy a decir una cosa, yo no tengo interés en el tema de instalar una discusión, no, lo dije yo, la discusión es conmigo. Hace poco, un segundo, estaba viendo al señor, que no sé el nombre, ese señor que dijo que la castración química, yo no sabía que la castración química había que ir un tratamiento. Bueno, si es así, vamos directo al grano. Estoy totalmente de acuerdo con ese señor, quirúrgica. Pero le voy a decir una cosa. Se refiere a Casas, Pablo Casas. Recién me llamó un doctor muy conocido, quiero decirle esto, sí, pero muy conocido, que dice que hizo entre 8 y 10.000 cirugías, ¿me entiende? Y simplemente me llamó y dice, amigo Fuentes, mire que tengo el bisturí pronto para esos degenerados. Quiere decir que no es Fuentes el que está armando una polémica, vamos a decir. No, bueno, a ver. hace un rato, señora, Mire que todos los televidentes, por lo menos en este momento, están escribiendo mensajes y lo que usted plantea, obviamente está muy instalado, al menos en el momento de la indignación espontánea general colectiva. El tema es, bueno, llamarnos a profundizar un poco más en lo que queremos como sociedad. Sí. Señora periodista, hará una hora más o menos, me encuentro un veterinario y me dice, intendente, dice, estoy a la orden. ¿Qué a la orden? No, dice, no, en la orden para la castración, porque esto se tiene que terminar, porque como ahora llegó al pueblo, ¿me entiende? Llegó a nuestro pueblo, porque mi residencia es en Cerro Chato, soy intendente de 33 de forma circunstancial. Pero le digo una cosa, que este caso y los otros que han pasado, sigo manteniendo, y como lo reitero que dijo ese señor, ahora que parece que la castración química no sirve, que esa persona tienen que ser castrado y además tienen que tener, porque la pena de muerte no existe, no va a existir nunca en el Uruguay. Y tal vez, pero porque tampoco la perpetua quirúrgica es la revolución en ese sentido, puesto que efectivamente, como
desde la medicina se entiende que lo que hay en la gran mayoría de los casos, aunque no en todos, una patología en la estructura mental del delincuente sexual, no tendrá más lo que le falta del conjunto genital, pero puede seguir abusando y violando con otras herramientas. Tal Totalmente. vez, bien, entonces, y tal vez pensar en prolongar las penas. Sí, o, pero a eso voy, señor. Hola. Sí, sí, lo escucho bien. A eso voy, señora periodista. Entonces vamos a la prisión perpetua. Porque si están diciendo, como lo dijo una señora que explicó, que siempre es una amenaza para la sociedad, que es muy difícil cambiarlo, entonces más razón se me está dando. Usted sabe que a mí, la primera vez que lo mencioné, me criticó gente de mi mismo partido, es insólito, ¿no? De mi mismo partido, pero todo por una cuestión político, porque es de otra lista. Ahora resulta que recibo mensajes, pero como hoy estaba hablando en Rocha, de la radio de Rocha, y fue impresionante. Hasta por último dijo, no le puedo seguir leyendo, pues si no, no vamos a hablar. Toda la gente, por todos los casos que han pasado a Rocha, porque ya ahora, ya pasó este tema ya a otra cosa. La gente está indignada, señora. No puede ser de que un angelito, porque una niña de 3, 4, 5, y 8, y 9 y 10 años, son unas niñas totalmente inconscientes y que venga una bestia, porque yo no digo no bestia, porque son peores que animales, y que cometan esos delitos. Mire, le voy a decir una cosa que no se ha comentado y que la señora fiscal es muy probable lo va a poder confirmar. Este señor ya tiene antecedentes. Este señor hace muy poco rato estuvo en mi casa, escúcheme un poquito, en mi casa, una señora que fue la compañera, una expareja del denunciado. Una expareja, exactamente. ¿Y qué le contó? Y le rompió el tímpano del oído izquierdo de una agresión que le hizo. La llevaron a Durazno ella, lo llevaron a él, la señora jueza le dijo, mirá, no lo puedo procesar ni remitir porque es primario. Bueno, saltan a la vista errores varios, ¿no? En su relato. Yo no sé si fue un error o la señora está amparada en el código. Sí, o a veces faltan pruebas, lo que quiera. Obviamente el antecedente remite a la violencia de la persona. Exactamente. A la violencia de la persona. Pero de ahí al abuso sexual también hay un camino, hay un trecho, ¿no? Exactamente. Yo creo firmemente que acá, usted sabe que yo creo que lo dije, yo tuve la oportunidad de ser diputado ahora, para este periodo, y el secretario general de la Intendencia actualmente me dijo, cuando estaban haciendo la lista, me dice, ¿usted tiene interés en integrar la lista? Le digo, no, la verdad que voy a ser intendente y van a decir que lo que quiero es la intendencia, quiero un tiempo de diputado. Digo, no, vamos a poner a otras personas. Pero estoy con pena, porque yo esto lo llevaba al Parlamento. La castración quirúrgica, como manifestó el señor, menos mal que no sé, a lo mejor somos ignorantes, dígale a ese señor, a lo mejor somos ignorantes los que decimos esto, pero ¿sabe qué? Acá hay que tocarle en carne propia. A todas esas personas que han criticado la manera que yo pienso, tendría que tocarle en carne propia el tema. Ahora, si el tipo cumple como 2 o 3 años y vuelve y anda acá en el pueblo de vuelta y se ríe de la gente y no pasa nada. Entonces, yo lo que creo que todos estos casos tienen que ir a la castración quirúrgica y la perpetua. Y acá así terminamos la discusión y esta es la posición de Elías Fuente, intendente de 33. Bien. Muchas gracias, intendente, por su tiempo. Espere, que me falta la otra situación que también le ha valido algunas críticas por parte de la Federación Médica del Interior, el tema de el coronavirus, los tapabocas. ¿Cómo está la situación en este momento? Mire, no, en este momento es espantosa, pero yo me he enterado de rebote, porque usted sabe que yo estoy un poquito secuestrado estos días, en mi pueblo, porque el tema venía feo. Yo tengo gran confianza en el secretario general de la Intendencia, Ramón da Silva, que hace 10 años está en la Intendencia y que fue también intendente,
y posible intendente, si Dios quiere, en el futuro. Pero sabe una cosa, me quedé un poco acá porque además también mi señora está con unos problemitas de salud y yo tengo seguido problemas de garganta. Pero sabe una cosa, sobre ese tema me enteré, yo no creo que no dije nada malo, pero voy a ser clarito. Yo hace pocos días me fui a sacar una placa al sanatorio, a ese sanatorio, creo que no fue justo en el momento de peligro, me parece, y a mí me atendieron varias personas que yo vi allí, ¿me entiendes? Incluso una cajera y no tenía tapabocas, lo dijo yo, lo vi, pero yo el otro día iba pasando por el sanatorio con el chofer, y iban saliendo dos enfermeras, me imagino que enfermeras, porque salieran como de túnica, como hacer un mandado, Sí. y sin tapaboca también. Eso es lo que yo he dicho, ¿me entiende? Nada más. ¿Hay mucha Pero sensibilidad, le parece, intendente? no, le puedo decir esto. Anoche en un canal, que yo no sé si fue en este o en otro canal, el gerente general de ACE, y vean la grabación, Sí. dijo clarito prácticamente eso, que había habido descuidos. ¿Me entiende? El señor Castro, el periodista, lo ajustó un poquito y el gerente general lo dijo. Así que se dejen de mormerlo de FEMIC, a los cuales yo conozco a varios médicos, hay muy buenas personas, pero que no busquen y querer tapar el tema si es que salió del sanatorio. ¿Me Claro, entiende? entiendo. Yo no creo que también... eso es lo que da fastidio en eso, y lo que pasa es que cuando nosotros pasamos los 70 años, señora, nos fastidiamos más. Pero no puede ser que estén queriendo A ver, tapar algo, ¿no? ¿será, ahí va, eso le iba a preguntar, que uno tiene menos pulgas y dice realmente lo que piensa, y estamos en una sociedad que todavía hace lo posible por mirarse en el espejo la mejor versión y no reconoce hipocresía en algunas cosas, apuesta Exacto. Pero yo me remito a lo que dijo ese señor, el gerente general. Estamos hablando de gerente general, no presidente. Gerente general, Sí. que no recuerdo el apellido, y que dijo eso, y está claro, ¿no? Y además puede haber habido descuido. Ahora, a veces también el tema es de los jerarcas que nos dicen, bueno, acá tiene que haber, mire, me llamó Sí, no. todos yo somos hablé- hijos del rigor, de alguna manera, y Exacto. que nos llamen al orden. Lo hizo el propio presidente en las últimas conferencias, ¿no? Con estos que- rebrotes puntuales. En 33 lo dijo, en 33 dijo, Sí, nos relajamos, nos relajamos un poco, poco. ¿no es cierto? Sí, sí. Mire, yo hablé por un tema personal con un prestigioso médico, pero un prestigioso médico, ¿no? Es decir, no porque sea un señor médico va a ser más que los otros médicos. Y me dijo, yo sé, es claro el tema, que se relajó la cosa, vamos a la realidad, ¿me entiendes? Y lo que dije es, yo no hablé tampoco ni de relajo, dije eso de que había descuidos. Pero si ahora lo dice el gerente general de ACE, vuelvo a reiterar, entonces yo creo que ya no da para más discusión, ¿no es cierto? Bien. Ocurre, claro, lo que sí es entendible es cierta sensibilidad dolida, puesto que, de verdad, quienes han estado en el frente de batalla desde el comienzo ha sido el cuerpo médico, el no médico, la salud en general, pero también puede equivocarse, obviamente, ¿no? Totalmente. Bien. Además, le aclaro una cosa, yo he ido al sanatorio por problemas a veces, cosas pasajeras, y me han atendido fantástico. Pero mire que yo digo las cosas, pero no para pasar la mano, pero así, me atendieron bárbaro y todo, pero la verdad es la cosa que si dije algo, como le digo que he visto personas que estaban sin tapaboca, lo vuelvo a reiterar, y tengo el chofer de testigo cuando pasamos y lo vimos, hay ciertas cosas que la gente a veces, a mí me extrañó y me dolió un poco que quieran buscar un chivo expiatorio, ¿no? En este tema. Así lo siente. ¿No es cierto?, para armar este tema. Entonces Bien. yo creo que la gente tiene que también, es un momento muy difícil, señora, la verdad de las 402 cosas... personas están en cuarentena, ¿no? En el departamento. Sí, más o menos, sí, aparentemente sí. Además, gran cantidad de hisopados se han hecho. Vamos a ver hoy cómo está el tema. Uno tiene esperanza, pero vuelvo a reiterar, señora, que me explicaba a mí un médico, justamente un médico,
que va a ser un tema muy difícil. Dios quiera que pare y que hoy digan 0, ¿me entiendes? Y mañana y pasado y Sí, pero dice, esto está instalado para continuar, por supuesto. ¿sabe una cosa? Porque me explicaba que el tema es que sale justamente de un tema médico, de un tema de la salud. Entonces, fíjese, una enfermera no sabe, esa pobre señora no sabe, fue al supermercado, otra fue a la carnicería, otro fue a otro lado, y son muchos. Entonces yo creo que el tema se va a agravar. Pero vuelvo a decir, Bueno, Dios quiera, para bien del apostemos departamento. a la capacidad de contención de estos brotes, justamente, ¿no? Exacto. Apostemos a eso. Perfecto. Intendente, muchas gracias por su tiempo. No, muy amable usted por haberme brindado esto y que uno pueda decir lo que piensa, porque gracias a Dios ahora podemos decir lo que pensamos. Así que, y gracias también a todos aquellos que piensan de que esto tiene que haber algo drástico. Y si es que hay que apartarlo de la ciudad, al lado de los ciudadanos, yo creo firmemente que, ya que no quieren la castración, pero sí tiene que haber una perpetua para todos esos elementos. Ese es el tema que más me aflige. No es el del sanatorio, y que espero que la gente del sanatorio culmine todo bien, vamos a aclarar, ¿no? Sí, Así sí. que, muy amable, señora. ¿Cuándo tiene la próxima consulta, intendente? Suerte. No, mire, yo no soy socio, pero sin embargo, sin ser socio, me han atendido estupendo. La voy a aclarar, tanto la señora de un médico como otro señor que hasta me fue a ver al hotel por un problema que tengo. Pero yo creo que no es nada malo. Si Dios quiere no pasar a mayores. Bien. No, por favor, yo creo que no. Además, Bien. yo tengo un decir, señora. Yo, a pesar de mi edad, ahora ando con un problemita en el pie, pero yo en 33 yo no uso el coche prácticamente, porque queda mal andar con el coche oficial para ir al supermercado, por ejemplo. Además, yo estoy solo, estoy unos días, pero yo ando solito por la avenida, así que si un médico viene y me dice, Fuente, quiero hablar con usted, pero por favor, ¿cómo no vamos a hablar si somos seres humanos? Yo ando solo, así que en ese aspecto no hay Bien. problema ninguno. Intendente, gracias por su tiempo, de verdad. Bueno, muchas gracias y tengo gran admiración por usted, se lo digo en serio, pues no soy falluto. ¿Sabe lo que me dijo mi viejo, que falleció con casi 100 años? Me dijo, mirá, que hay que ser blanco, pero hay que ser más franco que blanco. ¿Me entiendes? Bien. Sí, hay que ser blanco, pero hay que ser más franco que blanco. Que blanco. Quedó claro el concepto. Gracias. Gracias, intendente. Hasta luego. Bien, ¿cómo uno pierde a veces eso de conversar con gente al pan, ¿no? Que bueno, dice lo que le sale. En algunas ocasiones uno querría esperar que, bueno, que esa espontaneidad tuviera, ¿no?, cierto revestimiento, que lo hiciera parecer más, no sé, más ayornado a los tiempos, o más civilizado, o más políticamente correcto. Depende de lo que pienses, ¿no? Evidentemente. Pero el intendente es así y así habló. Comentarios, Pepe. Me parece extremadamente grave lo que acaba de decir el intendente en un canal de televisión. Respeto su opinión, no la comparto. Me parece que en la línea argumental comete 2 errores graves. Uno de ellos es decir que quienes no piensan igual que él es porque no les pasó, que es más o menos como decir, bueno, pensás de esa manera porque nadie violó a tu hijo, nadie mató a tu hija, nadie asesinó a tu padre. Es un argumento falaz. Tenemos pruebas claras de personas acá en nuestro país que están trabajando, intentando recuperar a gente que cometió delitos y que golpeó directamente a esa familia. El caso de una persona, se me está diciendo el nombre ahora, que ha trabajado después de haber matado a su hijo, un delincuente. A Favide. Graciela. Creo que es un clarísimo ejemplo de que lo que acaba de decir el intendente no es correcto. En segundo lugar, creo que si yo pretendo convencer a alguien... Perdón, creo que no es por defender al intendente, pero creo que él se refiere a los casos de violación y abusos sexuales, ¿no? Sí. No sí. a los homicidios. Pero u otros ponía delitos como en ejemplo de lo que se puede hacer también cuando a uno es víctima de un delito de un familiar cercano. Y en segundo término, me parece que esa línea argumental de intentar no convencer al otro con argumentos, sino decir, estoy a favor de quienes piensan como yo, o todos los que piensan como yo tienen razón, me parece que es fogonear, incentivar a aquellos que están en esa línea de argumentos, cuando en realidad uno debería buscar convencer a quienes no están de acuerdo, o por lo menos
plantear argumentos. El hecho de que un veterinario te pare en la puerta de la calle y te diga que tiene el bisturí pronto para, bueno, castrar a un ser humano, la verdad que me parece extremadamente grave y lo digo totalmente. Me parece muy grave. Habría que tener en cuenta sobre eso justo, ¿no? Que lo está diciendo un hombre que es del interior, que hablar del veterinario no es lo mismo que lo diga alguien de Montevideo. Hay que entender como una lógica distinta de ciudad versus Él campo. dijo también que tenía un médico, También lo llamó un médico, médico conocido que le ofreció lo mismo. Sí, bueno, pero la referencia al veterinario, como plantea Pepe, no es menor. No. Bueno, por eso pregunto, tal vez haya que ponerlo en el contexto de que él es un hombre de campo, él es un hombre de interior, ¿no? Muy coloquial en su forma de expresarse y lineal en algunos pensamientos. Tal vez la referencia, porque cuando dijo veterinario yo dije, lo que falta es que instauremos la guerra humana, ¿no? Hay gente que ya Esa está cosa de distinta al comparar respecto. hombre-animal. Capaz hay que entender que es más lógico desde su contexto que de lo que uno podría creo que pensar acá, no sé. A ver, no, es una opinión que tiene, que yo la comparto, lo dije antes que él, y es una opinión que tiene el respaldo de muchas personas, y entre ellas, de pronto, veterinarios, amigos médicos que tiene, etcétera, no lo sé, lo desconozco. Pero lo que hay que tener en claro acá, que una cosa son los delitos sexuales de estas características y otra cosa son los otros delitos. Los otros tipos de delitos son, si se quieren, algunos de ellos, entre comillas, tienen una causa. Este tipo de delitos, o una justificación, necesidades económicas, bueno, en fin, que no lo vamos a dar ahora. Pero este tipo de delitos sexuales no tiene justificación alguna. ¿Y la violencia de género qué Violar justificación tiene? una niña de 6 años, 7 años, no tiene justificación alguna Tráeme para el una persona que te lo que lo justifique hace. en el mundo. Una. Ninguna. Porque acá, pero Pero por yo supuesto, lo que voy, Pablo, no. ¿quién está justificando Pero eso? no, pero ese argumento, yo- pero esa línea argumental puede llevar a errores. A decir, ¿A qué? pero entonces el que no piensa de esa manera es porque está avalando una violación o lo que sea. No, No, por favor, no. Yo a lo que voy no es eso. Terminantemente no. No, Pepe, yo a lo que voy no es eso. Yo a lo que voy, si vos cometés una rapiña, puedo tener una justificación. Una necesidad económica, mis hijos no tienen para comer, no conseguí trabajo y salí con un fierro a buscar algún dinero. Violar a un menor no tiene ninguna justificación. A una niña, a un niño, Y 5 el años no tiene homicidio ninguna y la justificación. violencia Y a lo que voy, de género no, y tantos y a lo- otros delitos tienen y a lo que voy, justificación. pero espera. Me parece ¿quién que te lo va a estás en justificar? un, No, en no un voy a camino eso. Y a lo que erróneo. voy, que ese tipo de personas son irrecuperables y que la sociedad no debe hacer un mínimo esfuerzo para volverlas a reintegrar a la sociedad. Muy bien. Porque son irrecuperables. Porque uno puede hacer un esfuerzo para que una ¿Estamos persona se seguros recupere. que eso es así? ¿Y qué hacemos? ¿Los matamos? Lo dice el intendente, por eso... No es que lo diga el intendente. Ninguna persona que comete una violación, lo hemos discutido acá y Sí, lo no. firmaba Marta también, No tiene. psicológicamente es irrecuperable. Se podrá paliar su situación, pero algo hay que hacer. No podemos decir, está bien, como la castración entonces no sirve absolutamente para nada, Ahora, lo no que sea no lo podemos- a ver, hacemos. Marta, vos sos criminóloga. Sí, a ¿Hay lo que voy certezas es, en esto como para...? En general, sí, hay. mira. Yo te dije, salvo alguno que llega a un delito sexual en una concatenación de hechos de otra índole, el que ya es delincuente sexual no tiene cura. Los tratamientos en lo que apuntan es, bueno, a tenerlos, cuando salen en libertad, tenerlos controlados y saber dónde viven para evitar que estén en trabajo cerca de niños, o sea, cerca de poblaciones de riesgo. Se hace un trabajo de control, de seguimiento. ¿Por qué? Porque la tendencia sigue en ellos. Porque lamentablemente ya se instauró. Es como yo te dije, es como cuando a vos te gusta algo y te dicen que no lo comas por un tema de salud. La tendencia la tenés igual. A lo que voy es, y yo discrepo en el tema de la castración por esto, porque creo que es una venganza en el físico del otro que no produce un cambio, cuando en realidad es más, no sé si inteligente, más conducente tenerlo lejos de la sociedad un tiempo mayor, prolongado, donde la persona cuando salga no sea tan joven y sea más fácil de controlar. Nada más, o sea, no es lo mismo que un hombre de 30 se lleve puesto una persona que un hombre de, no sé, 70 haga lo mismo. Pero también lo castro por las dudas. Bueno, está, pero eso es Me parece venganza. que hay que apuntar a otro A nivel. ver, ¿no? Vero. Eso es venganza. Yo creo que de la nota con el intendente todos compartimos la indignación que mueve a ese razonamiento que él hace. Todos compartimos aquí en este panel esa indignación claro. y como sociedad lo compartimos. Ahora, yo tengo una discrepancia respecto a quién es el que habla, ¿no? Yo creo que por más que él diga, me tocó ser intendente por una suerte de vicisitud, en fin,
es un político y es un referente. Entonces, cuando la palabra la está usando un referente político y los argumentos son bastante flojos, porque estaba viendo el programa y de aquí decía, bueno, lo que sirve o lo que no sirve. Aquí hay gente más capacitada que otra, pero evidentemente no tiene ningún estudio científico para llevar eventualmente al Parlamento un proyecto de ley que hablara de la castración. Me parece que tenemos que elevar el nivel del debate y en todo caso, por supuesto, primero reconocer, tenemos un problema. ¿Son todos recuperables? ¿No son recuperables? Bueno, vamos a debatir eso con evidencia científica. Esa es una pregunta que hoy no nos estamos haciendo. Hoy estamos cumpliendo plazos y en todo caso estamos discutiendo respecto a esos plazos. ¿Son más largos o más cortos? Pero no nos estamos preguntando cómo vamos a hacer el sistema de seguimiento. No pudimos instrumentar siquiera un registro. Entonces me parece que las palabras del intendente apuntando a esta circunstancia de esta forma tan drástica y sin argumentación sólida no contribuyen al problema que estamos teniendo, que creo que todos coincidimos que es un problema preocupante y todos estamos indignados. Desde la clase política hay que tener mucho cuidado cuando se habla, porque se está haciendo un referente que puede orientar a actitudes de determinada violencia que después lamentamos. Son delitos que mueven mucho. Y yo entiendo que en todos comunidades nos mueve. pequeñas, donde se conocen todos, debe ser mucho más todos nos movilizante. Y por eso quizás lleguen a esas afirmaciones tan totalitarias. De todas maneras, entiendo que lo que no se puede perder de vista es el daño que le genera a la víctima, porque a veces nos centramos demasiado en la figura del victimario y qué hacemos con el victimario. Yo digo, señores, la víctima, porque son años de tratamiento, años de apoyo, el entorno familiar, cómo lo va a manejar. También nos estamos olvidando que en comunidades pequeñas esa víctima puede quedar señalada con un dedo. Bueno, ¿qué se hace con esa niña o ese niño que quedó en esa situación? Bueno, pero eso es un debate que contribuye. Hay otros debates que yo creo No, por supuesto. que más Entonces bien me parece que empeoran la hay situación en la que hay que estamos. ampliar un poco el espectro y decir, bueno, no sé, entiendo que 2 años es una tomada de pelo. Porque lo cierto es que un hombre de 30 años que va a 2 años va a salir a los 32, va a volver después o no, porque a veces pasan indetectados estos casos. Eso es lo lamentable. Salvo que sean un daño físico constatable en el cuerpo del niño, son años y años que después cuesta muchísimo Ni que hablar. remontarlos. Estamos todos de acuerdo. Si vos lo que buscás, que es lo que estamos discutiendo ahora, es evitar que esta conducta se repita nuevamente, Mandalo preso. ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Mandarlo preso más Lo largo y más registrarlo. tiempo preso. Y Un registrarlo. tratamiento psicológico, lo que te sirve nada. guste. Y la castración no es que funcione como lo dije, etcétera, pero ayuda. Desde el año 1940 que se estudia el tema de la castración química, hasta mediados, hasta el 60, 70, se escribieron toneladas de Se usa trabajo en sobre Rusia eso. Y son de los delitos más duros que Está hay. bien, pero todo contribuye a todo. Entonces, si tenemos esas herramientas, las tenemos que aplicar todas. Eso es lo que yo voy. Porque si las tenemos que aplicar. Si está la posibilidad de aplicarlas. ¿Por qué me voy a cercenar no aplicar determinada herramienta? Bueno, también con esa perspectiva podría ser la pena de muerte. También, pero yo no comparto la pena de muerte, lo que pasa. Porque Bueno. la pena de muerte es lo único que no es reversible. Y la castración, la castración quirúrgica es reversible. La castración quirúrgica tampoco, Ah, pero estamos, discúlpeme, pero era lo que estaba pero diciendo al estamos principio. hablando de los delitos sexuales. Podemos discutir de la pena de muerte un programa entero. Lo que Bien, estamos hablando bien, acá es bien, otra bien. cosa. Pero, perdón, y por- Señores, tenemos que ir cerrando este capítulo, que ya veo que encendió bastante. Y bueno, yo quisiera saber si tocamos este tema dentro de unos días, cuando no haya ningún caso fresco, aunque dudo, porque todos los días, según la investigación que que hay. planteaba Pepe, todos los días hay algo que nos va a doler enormemente con casos similares. Pero si tuviéramos el tiempo de estar en un paréntesis, tal vez el análisis pudiera ser diferente. Honestamente, no lo sé. ¿Hacemos una pausa, les parece? Ya venimos.